Quiero darle bienvenidos una vez más a nuestro estudio, siendo pilares en el templo de Dios. Este es el sexto estudio, aunque es el cuarto en el tema de construyendo pilares. Hemos estado repasando las causas y efectos de los terremotos y cómo podemos hacer para resistirlas. Hoy vamos a seguir en eso. Lo más triste de los terremotos es el pérdida de vida. ¿Qué podemos hacer para evitarla? Así como hemos visto estas fotos aquí, hemos visto la división, hemos visto la destrucción, hoy vamos a enfocar en ese de la pérdida de vida, porque es un punto importante en nuestra lección. Cuando hay terremotos, casi siempre hay pérdida de vida y a veces el pérdida es grande. Entonces hemos estado hablando de los efectos primarios sobre el terremoto, cómo se divide, cómo se destruye y cómo se mata. Hoy es cómo perdemos las vidas, cómo se mata el terremoto. Entonces aquí podemos ver una mapa del mundo con algunos de los más últimos terremotos y los más destructivos que han habido. En Haití se murió 222,000 personas. En Lisbon de 10 a 100,000 personas. En Ashgabat, Turkmenistán, 110,000. En Nepal, 9,000. En la Oceana, Indiana, 227,000. En Shanxi, China, 830,000, casi 1,000,000. En Kante, Japón, 142,000. En Tangshan, China, 255,000. En Halhuan, Ningxi, China, 200,000. Podemos ver el costo de la vida cuando hay un terremoto y cuántas personas han perdido su vida. ¿Por qué? Porque no estaban preparados por el terremoto. Y casi siempre cuando hay algo como un terremoto es difícil prepararnos, pero en lo espiritual hay cosas que podemos hacer, así como en lo terrenal también hay cosas que podemos hacer. Entonces, este es nuestro estudio de hoy, cómo prepararnos para aguantar y también sobrevivir y también más importante, cómo podemos ayudar a otros cuando hay terremotos. Aquí podemos ver unas fotos. Quiero que lo vea bien y piensa bien en esas fotos porque vamos a hablar de ellos más allá. Puedes ver en todas esas fotos hay personas tratando de salvar otras personas. ¿Qué ve usted en esas fotos? Los que están rescatando a otras personas puede ver que tiene equipaje especial, tiene sus gorros especial, su ropa especial, tiene todo su equipo especial. Esto es importante para pensar, porque si tenemos estos preparativos, nos ayuda para salvar la vida de otros. Aquí también podemos ver que el hombre ha tratado de usar también los animales para ayudarnos. En cuanto a terremotos, un animal que es muy efectivo es el perro para encontrar personas perdidas. Pero cuesta tiempo, cuesta año, 2 años para entrenar los perros. Puedes ver en el foto arriba en la izquierda, el perro está buscando algo en el nieve. Ellos tienen que entrenar a los perros. No es que los perros nacen con el talento de buscar personas perdidas, es que lo tienen que ser entrenados. Esos perros son como nosotros también. Para poder salvar personas en lo espiritual, tenemos que pasar por un entrenamiento. Y es un entrenamiento que decidimos hacer. Entonces, cuando estamos hablando de la pérdida de vidas, tenemos que ver cuáles son los puntos mayores. Leemos en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentada. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno examina su propia obra, entonces tendrá de qué gloriarse, solo en sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Entonces, en este versículo hay 4 puntos bastante importantes. Número 1, vosotros que sois espirituales. Y vamos a repasar qué significa ser espiritual. Porque así como hemos visto, las personas que estaban rescatando a otras personas, hay una preparación necesaria. Así nosotros que somos espirituales, hay una preparación necesaria. Nadie nace así todo preparado en lo espiritual. Son cosas que aprendemos por luchas, porque sabemos lo que necesitamos hacer. Número 2, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que saber, aquellas personas cuando entraban con sus cascos, con sus ropas espirituales, tenían razón. Ellos no querían ser otro muerto en la destrucción. Entonces entraban en el peligro, pero con preparación. Eso es importante. Número 3, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces pensamos que somos más capaz de que somos de la realidad. Y lo que debemos hacer es prepararnos para que así de verdad podemos salvar a las personas. Y número 4, así que cada uno examina su propia obra. Cuando vemos, no tenemos que estar viendo a lo ajeno, tenemos que ver a nosotros. ¿Soy yo preparado? A veces lo más fácil es criticar a los ministros, criticar a los hermanos, criticar a la iglesia, criticar a los que están a nuestro alrededor, que nadie está haciendo su trabajo. Pero Dios ha dicho, empieza aquí con ti mismo primero, para que tú puedas ayudar a otro. Y es lo que Dios está tratando de que hacemos, que cada uno de nosotros estamos preparados y estamos luchando juntos para salvar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, primeramente, vosotros que sois espirituales, ¿qué significa para ser espiritual? Mosías capítulo 1, versículo 3 al 7, dice así, y hizo que fueran instruidos en todo idioma de su padre, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento, y que supiesen concerniente a las profecías que habían sido declarados por boca de sus padres, las cuales les fueron entregadas por la mano del Señor, y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo, hijos míos, quisiera que recordéis que no, si no fuera por estas planchas que contiene estas anales y estos mandamientos, habremos padecido en la ignorancia aún ahora mismo y no conociendo los misterios de Dios. Tan importante esas palabras. ¿Por qué? Porque habla de los pasos para no sernos ignorantes. Habla de los pasos que podemos preparar para poder rescatar a otros. Primero, hay que comprender lo que estamos leyendo. Hay que ser comprendido en el idioma. Hay que ser comprendido de una manera que podemos comprender las profecías. Esto es bastante importante. Si recordamos las palabras de Nefi mismo, y él habló de las profecías de Isaías, dijo que las personas que no eran judíos poco podían comprender las profecías de Isaías, porque él hablaba de una manera particular. Entonces él dijo, yo enseño a mis hijos en la manera de profetizar los judíos para que ellos puedan comprender las profecías. Seguimos en versículo 5, porque no habría sido posible que nuestro padre Lehi hubiese recordado todas esas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de esas planchas. Porque habiendo sido instruidos en el idioma de los egipcios, él pudo leer esos grabados y enseñarlos a sus hijos, para que así estos se enseñen a sus hijos, y de este modo cumplieran los mandamientos de Dios, aún hasta el tiempo actual. Os digo, hijos míos, que si no fuera por estas cosas, las cosas se han guardado
y preservado por la mano de Dios para que nosotros pudimos leer y entender acerca de sus misterios y siempre tener sus mandamientos ante nuestros ojos. Aún nuestros padres habían degenerado en la incredulidad. Entonces sabemos, si no estamos leyendo, si no estamos estudiando, si no estamos recordando lo que Dios nos ha dado, la palabra, entonces vamos a degenerar. Y así han pasado con muchas gentes hoy, aún entre el cristianismo, porque muchas personas ya no leen la palabra de Dios, ya no estudian, ya no piensan en lo que dice su Biblia, sino nada más quieren ir a la iglesia y escuchar lo que dice el pastor y comentar amén cuando están de acuerdo y van a su casa y olvidan todo. Y eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere una iglesia que está estudiando, que estamos corrigiendo los unos a los otros. Y eso quiere decir que necesitamos estudiar. Necesitamos ser conocedores de la palabra. Aquí tenemos una imagen bastante importante. Quiero leer en Santiago 4:17. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa imagen es importante. Hay un bus que se accidentó, se dio vuelta. Hay un montón de heridos. Hay un montón de personas en peligro de muerto. La gente están parados al contorno. Algunos con su celular tomando fotos o videos. Los que están para perder su vida, nadie sepa ayudar. A veces así somos nosotros. Estamos viendo a nuestro alrededor personas muriendo espiritualmente. Pero lo que decimos, pues, yo no sé qué hacer. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Cree usted que vamos a entrar en el reino de Dios con pecados en nuestra conciencia? Que hemos tenido la oportunidad de estudiar, hemos tenido la oportunidad de ayunar, de orar, de preparar, pero no usamos la oportunidad. Si no es porque estuvimos involucrados en el negocio, involucrados en la casa, involucrados en los quehaceres carnales y no pudimos aprender. Imagina si en toda esa gente alrededor del bus, si hubiera 2, 3, 4 personas que supieran el auxilio primero. Y no, ni uno, ni uno. Y por eso hay accidentes y se muere la gente, porque nadie sabe auxiliar. Y lo mismo en lo espiritual. En Joel capítulo 2, versículo 12 al 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Entonces nos da a saber aquí, una parte de la preparación espiritual es rascar el corazón. Quiere decir arrepentir, dejar el mal, dejar el pecado. Dice también, ponemos en ayuno, en oración, enfocar en lo espiritual. Y eso es cómo llegamos a ser espiritual. Número 2, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces tenemos que prepararnos para ser espiritual. También tenemos que prepararnos, es decir, ser fuertes, porque tal vez en cuanto salgamos a tratar de ayudar a otra persona, morimos en el proceso y eso no es sabio. Si hay alguien que está ahogando en el agua y yo no sepo nadar, al entrar en el agua y tratar de salvar la que está ahogando, quizás van a haber 2 muertos y no solo uno. Y por eso hay una preparación necesaria. Vamos a leer San Lucas 6, 48 y 49. Dice, semejante es al hombre que edifica una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino un torrente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover,
porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hace es semejante al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó luego, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces podemos ver una de las cosas que necesitamos hacer para que seamos preparados. Bien fácil, cavar profundamente, y cuando dice cavar, quiere decir debemos entrar profundamente en la palabra de Dios, estudiar lo más que podemos, profundizarnos en la palabra de Dios, edificarnos sobre el fundamento de la roca. La roca es Jesucristo, la roca es la palabra. Dice, en el principio estaba Dios y la palabra. Y dice, y la palabra se hizo hombre. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Él es la luz. Y nosotros tenemos que penetrar, profundizar dentro de la luz, dentro de la verdad, para que así cuando vienen los torrentes, cuando vienen los ríos con ímpetu, no lo movemos. Entonces, cuando viene el terremoto, ahí estamos firmes, sin mover. Tan importante. Otra vez vemos a esas personas que estaban salvando, rescatando a otras personas. Y vemos su preparación, sus cascos, quizás sus guantes especial, quizás sus mascarillas especial, quizás sus zapatos, su ropa, sus gafas, todo equipo especial para salvar a otras personas. Podemos ver en una de esas fotos, están dando oxígeno a un bebé. Si no tuvieran el equipo, ¿qué va a hacer? No va a poder hacer nada, no van a poder rescatar el bebé. Así nosotros necesitamos profundizar en la palabra de Dios para que podamos servir de rescatar. Alemán capítulo 2, versículos 74 y 75. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debemos establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lanza sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furioso tormenta os azotan, eso no tenga poder para arrastrarlos al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es el fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Tan importante. Cuando vemos el terremoto, cuando vemos los problemas espirituales, cuando vemos las dificultades que se aparecen en el mundo, sea la pandemia, sea otras pandemias, dice el Señor, si estamos sobre la roca, no caerán. Esto es importante. Establecemos sobre la roca nuestro Redentor, Jesucristo mismo. Pues, número 3, porque si alguno piensa de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Siempre hay un peligro. Cuando creemos que somos sabios, cuando creemos que somos fuertes, cuando creemos que somos potentes y salimos a salvar a alguien y la verdad es que no somos. Y perdemos así igual a ellos. Entonces por eso tenemos que tener humildad, no orgullo. El orgullo es muy peligroso. Debemos tener humildad y debemos saber bien. Dios quiere que preparamos. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice así, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Podemos ver lo que nos está hablando. Dice, cuando somos un neófito, quiere decir una persona que no sepa mucho. Estamos recién llegados a la iglesia, aunque tenemos mucha ambición, porque muchas veces cuando llegamos a la iglesia tenemos mucha ambición.
tenemos un fuego dentro, queremos ayudar en todo, pero tenemos poco conocimiento. Y el problema es cuando tenemos poco conocimiento, a veces vienen preguntas, vienen dificultades y somos nosotros mismos que apartamos de la iglesia. Entonces, necesitamos sabiduría, necesitamos madurez. Eso es importante. Tenemos que ser bien establecidos para no caigar nosotros también. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es el soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y así soberbia y la altivez es cuando pensamos que sabemos mucho, pero la verdad no. Y siempre me recuerdo en mi propio testimonio, mi propia vida, cuando alguien me llegó con una pregunta que yo no lo podía contestar y reconocí. Tenía una respuesta, pero no era mi respuesta, era respuesta de otra persona y yo no podía confirmarla. Entonces había un problema. ¿Por qué? Porque no pudo contestar la pregunta. Y eso era importante porque me empezó a sembrar dudas y tuvo que ir a la palabra de Dios, tuvo que profundizarme en la palabra de Dios para que yo podía contestar. No con contestación de otra persona, sino por medio de mi propio estudio. Alma, capítulo 3, versículos 50 y 51. He aquí os halléis despojados del orgullo, sino yo os digo que no está preparado para comparecer ante Dios. He aquí debes preparar prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no se está preparado no tendrá vida eterna. Muy importante, el orgullo no es una ayuda, especialmente cuando es el orgullo malo. Hay un orgullo que podemos tener sobre Dios, y por eso demos testimonios en la iglesia sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque somos orgullosos sobre Dios. Es un buen orgullo, pero cuando somos orgullosos sobre nosotros mismos, es problema. Y es cuando vamos a ver problemas, porque viene el diablo y el diablo utiliza ese orgullo para darnos trampas. Entonces, debemos preparar. Y la preparación es estudiar, ayunar, orar, profundizar en la palabra, que ya no estamos tan fácil para que el diablo nos engañe. Último, número 4. Así que cada uno examina su propia obra. Una de las cosas muy importantes es que no estamos fijando tanto en otras personas. Sé que cuando vamos a la iglesia es muy fácil mirar a todos los demás que están allá. Yo mismo lo he hecho. Nadie está haciendo nada. ¿Yo por qué voy a hacer algo? No, no es así, hermanos. Dios está juzgando cada quien por su propio trabajo. Aunque nadie más en la iglesia hace algo, yo tengo que hacer algo. Porque yo caigo o yo llego a la salvación por mí, no por otros hermanos. Puede haber miles de hermanos en la iglesia. Tal vez todos son perezosos. Tal vez todos no están haciendo nada. Yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque me dice, examina su propia obra. Entonces yo tengo que ver a mí mismo. A mí no me importa los demás. Yo tengo que ser el ejemplo. San Mateo 25, 33 al 45. Y vamos a brincar, no vamos a leer todos los versos. Si tú quieres, tú puedes leer todos los versos, pero solo quiero leer 33, 34, 40, 41 y 45. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces le responderá,
diciendo de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste, a uno de esos más pequeños tampoco a mí lo hiciste. Muy importante, dos clases de personas, los ovejas, los cabros. Los ovejas estaban haciendo algo, los cabras no estaban haciendo nada. ¿Dónde está usted, hermano? Yo tengo que examinar a mí, usted tiene que examinar a usted. Cuando ponemos nosotros de pie ante Dios, no va a servir si yo digo Julano, Julana, no estaba haciendo nada. No, el Señor va a preguntar, ¿y usted, hermano Ronnie, qué hiciste? Bendito, bendito, venid los que han hecho lo bueno. Maldito, apartaos los que no han hecho nada. Y eso es una examinación propia. Gálatas capítulo 6, versículo 4 al 5. Así que cada uno examina su propia obra, y entonces tendrá de qué gloriarse solo en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es muy importante, tengo una foto aquí, una manzana, una naranja, y el símbolo en medio quiere decir no son igual. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos tenemos distintos trabajos. Algunos tal vez su trabajo es ser maestros, algo otros quizás su trabajo es ser espirituales, algo otros tal vez tiene fuerte fe, algo otros tal vez es su constancia, siempre están ahí en los estudios. Cada quien tiene su don. No tenemos por qué andar comparando. El trabajo mío es hacer mi parte. Si soy manzana, si soy naranja, pues el parte mío es ser esto. Si mi hermano es naranja y yo soy manzana, yo no tengo por qué quejar que él no es igual que yo. Él tiene su trabajo. Quizás es profeta, quizás es maestra de escuela dominical, quizás es otro su don. Pero yo lo que tengo que hacer es examinar mi propio don. ¿Cuál es mi don? Porque si yo no hago nada y nadie hace nada, ¿quién va a salvar a los que están perdiendo la vida? Nadie. Por eso perdemos vidas. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer algo uno, estamos fijando en los demás y estamos diciendo, pues nadie está haciendo nada, pues yo también. Así no podemos salvar. Entonces, cada quien examina su propia obra. Y esto es la manera que podemos salvar vidas. Cuando estamos preparándonos, estamos poniendo mucho en oración y ayuno, estamos estudiando mucho la palabra de Dios, estamos tratando de unirnos con nuestros hermanos en ayuno y oración y estudios en la palabra, estamos tratando de deshacernos del orgullo, deshacernos del mal, arrepentirnos de nuestros propios errores y no preocupar de los errores ajenos. Y así somos listos. Ya cuando llegue el terremoto, cuando lleguen los problemas en esta vida, yo estoy listo para ayudar a otros que tienen necesidades. Y es lo que Dios quiere, que cada quien está preparado por sí mismo. Espero que este estudio pueda ayudar a ustedes. Espero que hay algo bueno que tú has aprendido. Pido siempre que Dios nos guarde en ese estudio para que podamos ir mejorando, para que la iglesia pueda ir creciendo, la iglesia de los creyentes. Entonces pido bendiciones para usted hoy, que Dios lo bendiga.